Vamos a ver el día de hoy ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden? Es aquella ecuación que tiene la siguiente expresión. Entonces tenemos la derivada de y respecto de x más una función p de x por y igual a una función q de x. Esta es la forma de una ecuación lineal de primer orden, donde tenemos una primera derivada, la variable dependiente sin derivar, acompañada de una función p de x, y todo igualado a un término q de x, donde básicamente no hay la variable dependiente, ¿no? Está simplemente la variable, una función de la variable independiente. Entonces es la forma de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esta ecuación básicamente es el resultado de una transformación lineal. Si nosotros tenemos acá, esto es una transformación lineal, donde nosotros aplicamos un operador de transformación. Recordamos, T es un operador de transformación. En este caso vamos a utilizar el operador L, si queremos LD, transformador lineal diferencial, donde nos transforma un espacio vectorial en otro espacio vectorial. En este caso, vamos a transformar la solución, una solución homogénea, una solución particular, y esa solución homogénea se transforma en un cero, o su imagen es un cero, esto justamente para darme el núcleo de la transformación. ¿Ya? Y tenemos, esto se transforma en la función justamente q de x. ¿Bien? Básicamente, esto es un espacio vectorial donde tenemos dos bases, donde aquí está justamente la solución homogénea ya como una combinación lineal de sus soluciones. En este caso, como es una de primer orden, básicamente es una solución que haciendo la transformadora, el operador de transformación lineal, me va a devolver un cero. Si tomamos en cuenta también la solución particular y la transformamos, obtendría esta función. Justamente a razón de esto, como se dan dos transformaciones, nosotros podemos indicar o puedo separar esto en dos tipos de ecuaciones. Y acá tendríamos la primera ecuación en la cual le aplicamos el operador de transformación a la función y. Entonces, podemos decir de esta manera. La ecuación diferencial es un operador de transformación que le aplicamos a nuestra variable dependiente y esto nos va a dar o igualamos a una función q de x, donde esta sería la ecuación diferencial expresada de otra forma y en este caso nuestro LD va a ser un operador diferencial de primera orden, es decir, una derivada más una función p de x que aplica esta función. ¿Ya? De esta manera nosotros podemos separar estas dos soluciones y aquí tendríamos, si nosotros queremos hallar esta parte del espacio vectorial, es decir, la función primitiva o la solución de esta ecuación diferencial, tengo que considerar esa transformación. Esa transformación, básicamente, la podemos expresar de esta forma. Diferencial de y respecto de x más p de x de y, esto es igual a 0. Y en este caso, esto consideramos justamente
la solución homogénea nos genera una ecuación homogénea. Y la solución particular, o sea, la solución que tenemos acá, me genera la ecuación total, que la conocemos como ecuación no homogénea. ¿Bien? Y aquí una aclaración, justamente cuando veíamos las ecuaciones homogéneas, decíamos justamente cuando una ecuación es homogénea. Y para evitar la confusión con este tipo de ecuaciones, en este caso igual mencionada como ecuación homogénea, decíamos que las ecuaciones, más que ser una ecuación homogénea, era una ecuación de funciones homogéneas, ¿no? Para esa clasificación. Esta, en lo que vamos a ver a partir de ahora, incluso también en orden superior, vamos a separar como ecuación homogénea aquella que la función lineal o el operador de transformación lineal, y aplicado a la función, nos igualamos a cero. Esto es la ecuación homogénea. Prácticamente decimos que aquí no hay una función que fuerce esta ecuación. En cambio, en esta ecuación, básicamente, tenemos ya el término, que estamos considerando toda la solución completa, decimos que es la ecuación no homogénea. Y entonces, a partir de esta ecuación homogénea, es que puedo hallar la solución homogénea, y a partir de la ecuación homogénea puedo hallar la solución no homogénea, que en este caso consideramos como la solución particular, ¿ya? Entonces, aquí podemos aclarar, y aquí sería la solución homogénea, solución particular, ¿ya? Entonces, a partir de esto es que esta es la ecuación, una de las ecuaciones fundamentales de esta asignatura. Básicamente, todo tiende a linearizarse, entonces todo tiende a representarse por un modelo lineal. En la mayor parte de los casos, aplicaciones, vamos a ver que se pueden representar a través de una ecuación lineal de primer orden, en algunos casos va a ser una ecuación lineal de orden superior, y es más adelante vamos a ver que podemos plantear un sistema dinámico que básicamente es un planteamiento de un sistema de varias ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, ya viene a ser un sistema de ecuaciones o un sistema dinámico. Entonces, esta forma de ecuación es muy importante en el estudio de ecuaciones diferenciales. Y para ello, bueno, vamos a ver cómo obtener la solución, tanto homogénea como la solución particular. Bien. A partir de ello, entonces, si queremos hallar la solución, tenemos varios métodos de solución para esta ecuación diferencial. Tenemos el método de variación de parámetros, tenemos el método de factor integrante y también tenemos el método de Bellman. Complementando acá también la diagrama que hemos hecho. Como esto es la solución, aparentemente tenemos dos tipos de soluciones. Acá vamos a hablar de
del teorema de existencia y unicidad, donde básicamente me indica que toda ecuación diferencial tiene al menos una solución, ¿no? Y al mismo tiempo se nos indica que que esta ecuación diferencial, la solución de esta ecuación diferencial es única. Entonces, ahí es donde, bueno, si vemos bien acá, tengo dos soluciones, entonces no puedo decirme que hay una única solución, ¿no? Para que se entienda bien por qué existe una sola única solución, es que en este caso, esta primera solución, como está igualada a cero, básicamente es la parte de la solución principal, o sea, la solución justamente esencial que nos da el kernel de esa transformación. Y en cambio, esta sería simplemente una solución. Pero para que la solución sea única, es que nosotros hacemos una combinación lineal de estas dos soluciones. Y prácticamente vamos a decir que la solución de una ecuación diferencial va a ser la suma de estas dos soluciones, la solución homogénea más la solución particular. Y esta sería la solución general de una ecuación diferencial. Entonces, siempre vamos a hallar dos cosas en la solución de una ecuación diferencial, la solución homogénea y la solución particular, y vamos a hacer una combinación lineal, o en este caso directamente vamos a sumar para obtener la solución general de la ecuación diferencial. De esta forma cumplimos con el teorema de existencia y unicidad, que nos indica que para una ecuación diferencial existe al menos una solución y la solución es única. Para que la solución sea única, hacemos una combinación lineal y básicamente la expresamos como una sola solución. ¿Ya? Bien, a partir de ello entonces que vamos a ver diferentes métodos de solución. Para la solución de una ecuación lineal de primer orden tenemos tres métodos esencialmente. Tendría que ser la variación de parámetros. Tenemos el método del factor integrante y el método de Bellman. Entonces tenemos tres tipos de solución. Vamos a ver los tres métodos, ya y los vamos a ir viendo. Voy a repasar rápidamente todos los métodos y vamos a ir viendo la solución de algunos ejemplos, utilizando diferentes métodos de solución. Ya el primer método que vamos a ver entonces es acá, variación de parámetros. En este caso, el método indica lo siguiente. Vamos a aprovechar la primera explicación. Vamos a hallar la solución por separado, haciendo variar cierto parámetro para hallar la solución. Entonces, para esto, primero hallamos la solución homogénea, ¿no? La solución homogénea, es decir, sub h, y obviamente lo tenemos que obtener de la ecuación homogénea
diferencial de y respecto de x más p de x por y igual a 0. Entonces, a partir de esta ecuación, nos vamos a hallar la ecuación o la solución homogénea. Como se puede ver acá, la ecuación homogénea básicamente es una ecuación de variables separadas o de variables separables. Entonces, directamente puedo hallar la solución de esta ecuación. Separando las variables, ya tendríamos este y viene acá a dividir, este viene acá a multiplicar, tendríamos lo siguiente. Diferencial de y sobre y más p de x, este diferencial de x viene acá a multiplicar, igual a 0. Si nosotros integramos la ecuación, básicamente tendríamos acá el logaritmo de y más, bueno, acá la integral de p de y, lo puedo llevar todo al otro lado. Esto sería menos la integral de p de x, diferencial de x, porque no conocemos p de x. La integral de 0, hemos dicho, es una constante arbitraria. Si despejamos la variable y, tendríamos que y va a ser igual a e elevado a todo esto. Podemos distribuir el exponencial y e a la c sabemos que va a ser una misma constante arbitraria, por lo tanto lo puedo expresar de esta manera. Va a ser c elevado por e elevado a la menos integral de p de x. Y esta sería la solución. Para nuestro caso es la solución homogénea, porque estoy partiendo de la ecuación homogénea. ¿Ya? De esta manera, entonces, tengo primero la solución homogénea. Y ahora el método de variación de parámetros que nos indica. Para hallar la solución particular, y de p, vamos a partir de la solución homogénea, es decir, y particular va a ser igual que la solución homogénea inicialmente, a la menos integral de p de x diferencial de x, con la excepción de que, como esta es la solución particular, vamos a hacer variar esta constante, la vamos a volver un parámetro variable, es decir, en vez de ser simplemente una constante, va a ser esta constante que dependa de la variable x, para que nosotros reemplazando esta solución ya, en la solución no homogénea o la solución completa, en la ecuación completa, básicamente voy a poder hallar esta solución en particular. Entonces, para hallar la solución particular, este y particular parte de la ecuación de la solución homogénea variando este parámetro. Esta constante la volvemos en un parámetro variable. Y esto reemplazamos en la ecuación no homogénea. ¿Ya? Y para ello, ¿qué tengo que hallar? Aparte de y particular, tendría que hallar, como mi ecuación homogénea es, necesitamos la derivada. ¿Cuál sería la derivada de esta función?
Recordar cuál es la ecuación no homogénea, ¿no? La ecuación no homogénea sería diferencial de y respecto de x más p de x, y igual a q de x. Si reemplazamos acá y particular en esta ecuación, desde y, tendríamos la derivada de y. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Como ese es un parámetro variable, esto viene a ser un producto. Lo voy a multiplicar como, voy a derivar como un producto. La derivada del primer término sería c' de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, c de x, por la derivada del segundo. Derivando el exponencial va a ser igual a la menos integral de p de x, y por regla de la cadena, la derivada del argumento, la derivada de una integral va a ser directamente la función, ¿no? Entonces me va a quedar menos p de x, ¿no? Que va a multiplicar a esta función. Finalmente, más p de x por y, que en este caso sería c de x a la menos integral de p de x diferencial de x, y todo igual a q de x. Entonces, de esta forma, ahora puedo simplificar. Y como podemos ver bien acá, este término, tengo c' de x a la menos p de x. Acá este de acá es menos p de x por c de x a la menos p de x. Y acá esto es c de x por p de x a la menos x. Esto es positivo y esto sería negativo. Por lo tanto, este término, con este término se puede simplificar. ¿Y qué nos quedaría acá? Entonces, c' de x va a ser igual a esto que está con signo negativo, puede pasar a multiplicar al otro lado, y como es el exponente, cambiaría el signo a positivo simplemente, es decir, quedaría como e a la integral de p de x diferencial de x por q de x, de esta forma. Y bueno, como queremos hallar c' de x, como queremos hallar, en este caso, c de x, entonces C' simplemente voy a integrar. Integrando tendremos entonces que c de x va a ser igual a la integral de e a la integral de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x. ¿Sí? De esta forma entonces tendríamos c de x. Y finalmente, entonces ya este c de x puedo reemplazar en la solución particular y tendríamos con esto entonces mi solución particular. Finalmente, si queremos la solución total, recordábamos que la solución total es la solución homogénea más la solución particular, es decir, y es igual a y homogénea más la solución particular. Y de esta forma podríamos simplificar el resultado. Los dos van a tener este término, porque este y particular también está multiplicado por este factor e a la menos integral de p de x, de la misma forma que la solución homogénea. Por lo tanto, podría factorizar este término e a la menos integral de p de x diferencial de x, y me quedaría acá, para la solución homogénea solo quedaría una constante, y para la solución particular quedaría c de x, que viene a ser todo esto, viene a ser la integral de e a la integral de p de x diferencial de x por q de x
diferencial de x. Y esta es la solución de una ecuación diferencial de primer orden, o como se conoce, la fórmula de una ecuación lineal, ¿no? Entonces podemos resolver cualquier ecuación diferencial lineal aplicando directamente esta fórmula, que viene a ser, este es un factor integrante básicamente, y estamos hallando la solución de la ecuación diferencial por el método de variación de parámetros. Por ejemplo, esta ecuación. No tenemos derivada de y respecto a x más 2 veces y igual a x cuadrado más 2x. Una ecuación bastante sencilla. Tenemos que identificar acá, para la solución, cuál es el término p de x, ¿no? Y cuál es el término q de x. Pero vamos a hacer, para no aplicar la fórmula, de la forma correcta. Entonces, lo que hacemos, primero hallamos la solución homogénea. Y para ello partimos de la ecuación homogénea. Es decir, esto lo hacemos igual a 0. Y aquí, si resolvemos, tenemos que este 2 viene acá. Directamente puedo separar de esta manera. Y esto va a ser diferencial de y sobre y igual a menos 2 diferencial de x. Si integramos la integral logaritmo de y igual a menos la integral de menos 2x, va a quedar menos 2x, y aquí habría una constante. Si separamos y elevando al exponencial, esto va a quedar una misma constante por e a la menos 2x. Entonces, esta sería mi solución homogénea. Luego hallamos la solución particular. Para la solución particular, básicamente reemplazamos, o bueno, la solución particular básicamente sería y en particular esta misma solución, simplemente variando el parámetro por e a la menos 2x. Esto lo reemplazamos en la ecuación original, ¿ya? Y tendríamos, entonces, si reemplazamos la derivada de esto, viene a ser, esto voy a poner en alfa, o sea, la ecuación original. La primera derivada, básicamente, sería c' de x por e a la menos 2x más c de x por e a la menos 2x por menos 2, más 2 veces y, de 2c de x. Continuando con el ejercicio de la ecuación lineal, habíamos hallado la solución homogénea de la ecuación lineal. Y esta solución homogénea la hemos convertido en una solución particular, simplemente variando el parámetro c, hemos vuelto un parámetro variable. Esto lo hemos reemplazado en la ecuación no homogénea, ¿ya? Que hemos denominado alfa. Reemplazando en esta ecuación, entonces tengo que hallar la primera derivada de esta función sería un producto de dos funciones, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la menos 2x por menos 2, más 2 veces y, 2 veces y sería c de x por y a la menos 2x, todo igual al término de ya, que viene a ser x al cuadrado más 2x. De esta forma, entonces, ahora puedo operar. Aquí vemos bien que esto es menos 2 c de x a la menos 2x, y aquí es
más 2c de x a la 2x. Por lo tanto, este término se puede ir con este término. De acá, c' de x va a ser igual. E a la menos 2x pasa al otro lado con exponente positivo, por lo tanto sería e a la 2x por x al cuadrado más 2x. Y bueno, tendríamos que ahora integrar. Entonces integramos c de x va a ser igual a la integral de e a la 2x por x al cuadrado más 2x diferencial de x. Y bueno, vamos a resolver la integral. Necesariamente tengo que hacer por partes aquí 2 veces, por partes una vez, ¿ya? Entonces vamos a proceder a hacer la integral, ¿no? Entonces voy a integrar por partes. Ya, podría ser casi en conjunto, ya, o este grupo primero asociar ese por partes y luego hacer este por partes, ya. De todas formas, vamos a ver si también puedo hacer alguna operación más. Si hacemos por partes, podría primero empezar con y tal vez se puedan simplificar. Vamos a ver si logramos simplificar algo. Haciendo por partes, voy a hacer primero este de acá, solamente este producto, lo voy a dejar como integral. Entonces vamos a poner de la siguiente forma, ¿ya? Voy a decir que la integral por partes que voy a hacer va a ser e a la 2x por x al cuadrado diferencial de x. Para este caso estoy mencionando que u que sea igual a x al cuadrado, diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x, ¿ya? Y aquí me quedaría diferencial de b, vamos a decir que sea igual a e a la 2x. Por lo tanto, b sería igual a e a la 2x sobre 2. Si nosotros utilizamos el método de por partes, la integral va a ser u por b menos la integral de b por el diferencial de u. Y aquí casi se iguala con esta integral. Entonces, después solo tendría que ser una vez por partes la otra cosa, la otra integral. ¿Bien? Entonces, mi integral quedaría primero así, ¿no? C de x va a quedar igual. Decíamos esta integral, para nosotros va a ser esto. Quedaría u por b, que sería x al cuadrado por e a la 2x sobre 2 por b, menos la integral de b por diferencial de u. 2 con este 2 se va. Me quedaría e a la 2x por x diferencial de x. Y bueno, completando acá la otra parte, me quedaría aquí más la integral de esta parte, ¿no? Que sería e a la 2x por 2x diferencial de x, ¿no? Bueno, en este caso varía por un poco de acuerdo al coeficiente. Entonces, si no, se hubieran ido esta con esta, pero se puede simplificar. Entonces tendríamos c de x es igual a x al cuadrado e a la 2x sobre 2. Y eso quedaría esto menos esto va a quedar más
Este es dos veces, este es una sola vez, entonces va a quedar integral de e a la 2x por x diferencial de x. Claro, otra vez puedo hacer este integral, una vez más, por partes, ¿no? Y de esta forma, la integral I1 para esto vamos a decir U es igual a x diferencial de U va a ser igual al diferencial de x, diferencial de B va a ser igual a e a la 2x, B va a ser e a la 2x sobre 2. Como resultado de esta integral de I1 va a ser esta integral, U por B, ¿ya? Menos la integral de B por diferencial de U, ¿ya? Y si ponemos bien acá, antes de copiar, sería x por e a la 2x sobre 2 menos la integral de b por diferencial de x, en este caso e a la 2x sobre 2 diferencial de x. Y esta integral, bueno, la podemos hacer simplemente, va a ser e a la 2x sobre 2 menos la integral de e a la 2x es e a la 2x sobre 2, con este 2 me va a quedar 4. Tendría la integral que nuestra constante c de x básicamente va a ser igual a, copiando todo, x al cuadrado por e a la 2x sobre 2 más este resultado acá, x por e a la 2x sobre 2 menos e a la 2x sobre 4. Y esto sería el resultado de c de x. Ahora lo copiamos y lo vamos a reemplazar en la solución particular. Mi solución particular era c de x por e a la menos 2x. Si multiplicamos por e a la menos 2x, todos los exponenciales se van a ir. Entonces esto va a quedar simplemente x al cuadrado medios más x sobre 2 menos un cuarto. Este sería el resultado de la solución particular. Y finalmente tenemos el resultado de final, que vendría a ser, por último, la solución y va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. Entonces y va a ser igual la solución homogénea, era la constante, por e a la menos 2x, más la solución particular le viene prácticamente esto, que sería x al cuadrado sobre 2 más x medios menos un cuarto. Y ahí que puedo hacer algunas operaciones, podría tratar de simplificar, pero básicamente este sería ya el resultado de mi ecuación diferencial de primer orden. Si nosotros reemplazáramos también de manera directa en la fórmula que hemos hallado, obviamente también tendría que tener el mismo resultado. Pero se sugiere hacer siempre paso por paso y en este caso estamos aplicando todos los pasos del método de variación de parámetros. Como pueden ver, es una ecuación bastante sencilla. Lo único que puede complicarse en una ecuación lineal es la integración final. Que posiblemente, si en el factor de integración que estaba por el término e a la menos p de x,
no tiene una solución, o por lo menos una solución conocida, tampoco va a tener la otra integral que incluye ese factor integrante. Entonces, obviamente, ahí se puede complicar la solución. Pero después, los pasos para resolver una ecuación lineal es totalmente metódico, ¿no? No requiere pensar en ningún cambio, simplemente o buscar algún cambio de variable adicional, sino directamente se aplica, en este caso, la fórmula, o, como mencionábamos, primero hallamos la solución homogénea y luego hallamos la solución particular. De esta manera, entonces, tenemos una forma de resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Vamos a ver los otros dos métodos. Bien. Vamos a ver el método del factor integrante. Acabamos de ver la anterior clase, justamente la aplicación o cómo podemos hallar los factores integrantes para volver una ecuación inexacta. Y de esta forma tener su solución de manera directa. Entonces, para la ecuación lineal también es posible hallar un factor de integración. De todas formas, este factor de integración no es total. Vamos a ver que se aplica en una parte, pero a partir de ello podemos hacer la solución de la ecuación. Pues el método aplica de la siguiente forma. Si nosotros tenemos sea la ecuación nosotros, cuando utilizábamos el método del factor integrante, decíamos que podemos multiplicar por un término la ecuación de tal forma que la ecuación sea exacta, ¿ya? Y quiere decir que directamente se puede obtener su derivada. Para este caso, vamos a aplicar el método del factor integrante, pero solamente en el lado izquierdo, ¿ya? No vamos a hacer que toda la ecuación sea exacta, sino vamos a hacer que este lado de la ecuación se convierta en una integral exacta, ¿no? Entonces, para ello, lo que hacemos, si nosotros multiplicamos ya esta función por un factor de integración, ¿ya? Vamos a buscar que el factor de integración, directamente cuál sería, implicado multiplicar todo por un factor de integración mu de x. Entonces esto va a ser mu de x por la derivada de y respecto de x más acá mu de x por p de x por y igual a mu de x q de x. Si nos enfocamos en este lado de la igualdad, acá voy a forzar o voy a tratar de hacer una cierta relación. Si nosotros voy a asumir que esta función de acá, básicamente, si hiciera asumiera que esto es exacto, esta función, porque estoy multiplicando un factor de integración, entonces, asumiendo que esta parte es exacto, o sea, tiene una integral exacta, solamente esta parte, podría expresar esta forma de la siguiente manera, es decir, como el diferencial o la función u de x por y. Si nosotros derivamos esto respecto de x, ¿ya? Esto sigue u de x
Q de X. Vean que si nosotros voy a asumir, puedo encontrar un factor de esta forma. ¿Y por qué lo hago? Porque si nosotros derivamos esta función de acá, tendríamos, bueno, para hacer bien el orden, podríamos poner así, mejor. Y por y de X. De esta forma tendríamos que, si yo desgloso esto para ver que efectivamente forzando nos dé el mismo resultado, la derivada de este producto sería derivada del primero, derivada de Y respecto de X por mu de X, ¿no? O sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En este caso sería mu de mi prima, o sea, derivada de u, respecto de X, todo por el segundo sin derivar, es decir, por Y. ¿Está bien? Todo igual a mu de X por Q de X. Entonces, de esta forma, es lo que tenemos. O sea, estoy asumiendo que este es mi resultado. Si yo le pongo de esa forma, desglosaría y tendría esto. Si comparamos término a término, acá, esto es igual a esta parte. Entonces, para que eso también sea igual, voy a forzar, aquí Y con Y es igual. Prácticamente estaríamos forzando para que esto se cumpla y esto sea válido. Este término de acá tendría que ser igual a este término, ¿no? Porque todo lo demás es igual, esto es igual, esto es igual, Y. Esto tendría que ser necesariamente igual a ese término. Entonces, para que cumpla esto, decimos que U' de X tiene que ser igual a U de X por P de X. De esta forma tengo esta ecuación, que es una ecuación de variables separables, ¿no? U' de X es lo mismo que decir diferencial de U de X respecto de X. Todo igual a U de X por P de X. Separando las variables tendría diferencial de U de X sobre U de X. Y el diferencial de X viene acá a multiplicar. P de X diferencial de X. Y bueno, puedo integrar. Y de acá, como hemos visto, para todos los factores de integración, generalmente los factores de integración deben ser un término único o sencillo, donde puedo obviar la constante de integración. Puedo mantener o puedo simplemente obviarla porque solo necesito un factor de integración. Entonces acá, de la solución, tendremos que el logaritmo de u de x, simplemente tomando esta solución, sería la integral de p de x. Si queremos tener en forma general, no hay problema, le completamos su constante. Pero como esta es una solución de un factor de integración, podemos obviar la constante. Pues despejando acá, tendríamos que u de x, aquí para despejar, aplicaría antilogaritmo o el exponencial, se va. Aquí me quedaría e a la integral de p de x diferencial de x. Entonces, estaríamos hallando que u de x, hallado de esta forma, sería un factor de integración de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, si hallamos, dicho de otra forma, si hallamos de esta forma el término u de x, o sea, lo consideramos factor de integración, entonces mi ecuación resultante, entonces ahora sí podemos afirmar que la ecuación esta es correcta. La derivada respecto de x, y por mu de x igual a mu de x por q de x. Entonces, esto de lo que era una, estábamos asumiendo, ahora es una verdad, ¿no? Entonces,
mi factor de integración me va a llevar, entonces con este factor de integración voy a llegar a esta ecuación. Ya, a eso concluimos. Entonces, aplicando este factor de integración, prácticamente voy a llegar a esta ecuación diferencial, donde si queremos resolver esta ecuación diferencial, si resolvemos esta ecuación diferencial, simplemente tengo que este diferencial viene acá a multiplicar y vamos a integrar. Entonces esto me va a quedar simplemente y por mu de x, todo por la integral de mu de x por q de x diferencial de x. Y de aquí y va a ir a dividir, este u de x va a ir a dividir, es decir, 1 sobre u de x por la integral de u de x por q de x diferencial de x. Como sabemos que u de x es esto, entonces aquí algo bien importante de esta solución, que aquí ya está incluida incluso la constante. Entonces, como estamos integrando esta función, al integrar, necesariamente acá va a haber una constante, porque esta ya es la solución general. Esta es una solución particular solo para el factor de integración. En cambio, esta es toda la ecuación. Como queremos resolver toda la ecuación, esta integral tiene que considerar la constante. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Acá más una constante. Entonces este factor multiplica a todo. Y finalmente puedo reemplazar el factor de integración y tendríamos que la solución por el método de factor de integración, como está en el denominador, lo puedo expresar simplemente cambiando en el exponente el signo, es decir, a la menos integral de p de x diferencial de x, que todo esto multiplica ahora a la integral, acá u de x es a la integral de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x más una constante. Y llegamos a la misma solución que hemos obtenido por el método de variación de parámetros. En resumen, el método de factor de integración prácticamente lo que nos indica es que hallamos el factor de integración mu de x con esta forma. Es e a la integral de p de x. Ese sería nuestro factor de integración. Y a partir de ello, mi ecuación diferencial entonces se convierte en esto porque obviamente como ya esto es un factor de integración, este lado de la ecuación es exacto y por eso se puede expresar de esta forma. Y entonces, ya resolviendo esta ecuación, directamente tengo la solución. Vamos a ver un ejemplo. Ahora bien, algo que aquí vamos a hacer también y que se entienda. Por eso no es bueno siempre trabajar con fórmulas, ya que muchas veces podemos cometer errores. Hay que entender cómo se procede con la solución. Si bien nuestra ecuación lineal puede estar expresada como variable dependiente, la variable y esté todo en función de x, o sea, lineal para la función de y, es posible que nuestra ecuación esté expresada al revés, que sea lineal respecto de x, ¿no? Y en ese caso
podemos considerar la variable y como la variable independiente y más bien la variable x como dependiente. Por ejemplo, tenemos el siguiente problema. Tengo una función de y elevado al cuadrado por el diferencial de x respecto de y más 3 veces una función de y. Aquí tengo la misma función de y, pero derivada igual a también la función de y derivada. ¿Bien? Bien, lo primero que tenemos que identificar si efectivamente es una ecuación lineal y respecto de qué variable. En este caso, para que sea lineal, tenemos que tener una variable, la derivada, el otro término, básicamente no tendría que aparecer, ¿ya? O sea, o tendría que ser de forma lineal. Aquí faltaría básicamente un término. Ya, aquí la ecuación, bueno, copiado de esto, pero para que tenga solución, necesariamente nos falta, aquí no sería lineal por ninguno de los lados, ¿no? Si la ecuación tenemos diferencial de x respecto de y, aquí debería haber una x. Si no hay una x, esto no es lineal, simplemente sería una ecuación de variables separables, porque directamente esto lo agrupo acá, y puedo separar las variables todo respecto de y todo lo que queda con respecto a x. Entonces acá, para hacer la corrección, simplemente voy a hacer transcripción, debería haber acá una x. ¿Ya? Entonces, si asumimos ahora sí. En este caso, mi ecuación lineal está tomando en cuenta la linealidad con respecto a la variable x. Tenemos derivada, acá sin derivar y acá está libre. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, para que esté más clara, básicamente sería, puedo dividir entre f cuadrado de y, entonces sería la derivada de x respecto de y más 3 veces sobre f, con este es f cuadrado, con este f de y va a quedar f de y en el denominador. Y arriba quedaría f' de y. Todo por x igual a f' de y sobre f cuadrado de y. Y acá, entonces, eso es lo que quedaría para esta ecuación. En este caso es una función genérica, ¿no? O sea, nos está yendo a que es cualquier función, cualquier tipo de ecuación de manera genérica. Bien, a partir de ello, entonces, ahora voy a entender, en vez de hallar mi factor de integración respecto de x, lo que voy a hacer es voy a hallar respecto de y. Entonces, obviamente, en vez del término p de x, voy a buscar un término p de y. Simplemente vamos a variar de esa forma. Acá. Entonces, esto para nosotros va a ser nuestro p de y. Todo esto va a ser u de y. ¿Ya?
Pero bueno, vamos a hacer con el método del factor integrante. Por el método del factor integrante, que decimos el factor de integración va a ser u de y aquí va a ser igual a e a la integral de p de y diferencial de y. En este caso va a ser igual a e a la integral de 3 veces f' de y sobre f de y diferencial de y, que es igual a esta integral. Como tengo la derivada de lo de abajo en la parte de arriba, f' simplemente de y va a ser igual a e a la 3 veces. Esto sería simplemente el logaritmo de f de y, ¿sí? Entonces, de esta forma, este exponente pasa acá a multiplicar y este se exponencial con logaritmo se va, y me quedaría que esto va a ser f de y al cubo, ¿ya? Luego, recordamos que nuestra ecuación que vamos a integrar o vamos ahora a resolver, ¿cuál sería la? Recordamos entonces la ecuación, cuando utilizamos el método del factor de integración, nos quedaría diferencial. Estamos cambiando en vez de la variable x, la variable y. Y nos quedaría aquí, tendría que ser x por mu de x, todo igual a mu de x, perdón, mu de y por q de y, ¿no? A eso quedamos. Para nuestro caso, básicamente sería la derivada respecto de y, x, y directamente puedo poner el mu de y, que es f de y tercera, o sea, al cubo, perdón. Y aquí tendríamos igual f cubo de y, ¿ya? Por q de y. En el caso de y sería f' de y sobre f cuadrado de y, ¿sí? De esta forma. Entonces, si separamos, viene acá a multiplicar y sacamos la integral, nos quedaría el resultado x por f cubo de y, que va a ser igual a la integral, ¿ya? De f cubo de y. Bueno, acá ya podemos multiplicar este con este. Simplemente va a quedar f de y por f' de y diferencial de y. Como estoy integrando, de forma general, aparece una constante. Luego, va a ir a multiplicar acá. Tendríamos, como está aquí multiplicando, perdón, va a venir a dividir. Entonces, esto va a ser 1 sobre f cubo de y que multiplica a esta integral. ¿Cuál sería el resultado de esta integral? Bien, puedo hacer un cambio de variable, es decir, esto, f de y igual a u, y tendríamos la derivada por diferencial de y. Entonces, directamente esto sería su integral, f cuadrado de y sobre 2, ¿no? Básicamente, haciendo el cambio de variable. Todo más la constante, ¿no? Si nosotros derivamos esto 2 veces acá, entonces se va f de y por f' de y, ¿no? Entonces está correcto. Ya tengo el valor de x, o ya tengo la solución prácticamente de mi ecuación diferencial. Podríamos simplificar algunos términos o lo puedo dejar la solución de esta manera, ¿ya? Podemos simplificar o lo puedo dejar de esta forma. Y esa es la solución de una ecuación diferencial lineal. Entonces, ven bien que aquí lo hemos hecho de forma general. Podría cambiar la función de y ya para una función conocida cualquiera y aplicaría este problema a muchas ecuaciones, ¿no? Entonces,
De esta forma tendríamos que resolver una ecuación lineal por el método de factorización. Y bueno, vamos a ver el último método de solución de una ecuación lineal que se conoce como el método de Bellman. Bueno, para el caso del método de Bellman, si nosotros tenemos la ecuación diferencial Bellman propone una solución en base a dos funciones. Entonces decimos que y es igual a u por b, donde u y b son funciones de x que nosotros no conocemos. Entonces, Bellman propone que la solución va a ser un producto de u por b. Y de esta forma lo que vamos a hacer es, si nosotros reemplazamos esta solución en la ecuación diferencial, podríamos decir acá que tenemos, lo voy a expresar de esta manera, y' es igual la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Si nosotros reemplazamos esto en esta ecuación, esto es, recordar que esto es y', y' va a ser igual a u' por b más u por b' más p de x por y, que vendría a ser u por b, igual a q de x. Si ordenamos bien, puedo hacer de dos formas. Puedo separar u, puedo separar b. Voy a separar en este caso cuál más me conviene. Voy a separar, dividir esto entre u, ¿ya? Entonces voy a unir acá los términos. Y para esto voy a dividir entre u, ¿ya? Entonces dividimos todo esto entre u. Básicamente tendría u' b más acá todo sobre u más b' más p de x por b igual a q de x todo sobre u. ¿Ya? Si hacemos de esta forma, puedo hacer lo siguiente. Si logramos factorizar, por ejemplo, b de esta expresión, ¿ya? Si factorizo b, acá puedo tener esta relación de la siguiente forma. b' más, y aquí voy a factorizar b, me quedaría u' sobre u más p de x, todo esto multiplicando igual a q de x sobre u. En este caso aún no podemos resolver porque estamos asumiendo que la solución parte de u y b, pero no conocemos ni u, no conocemos ni b. Por lo tanto voy a forzar a que se simplifique mi ecuación. ¿Y qué voy a hacer? Voy a forzar a que esto se haga cero. ¿Para qué? Para que obviamente se elimine esta variable b y aquí obtendría la solución simplemente integrando de manera directa. Entonces voy a forzar que esto se haga cero y de esta forma entonces decimos que si hacemos que esto sea cero, b' va a ser igual a q de x por, y obviamente de acá tendríamos que b va a ser igual, la integral, b, recordad, es una función de x, entonces va a ser simplemente la integral de q de x sobre u diferencial de x. Y como esta es una solución total del problema, igual le vamos a poner su constante. Entonces, básicamente, aquí ya tendría la solución de
de B. Primera parte, o sea, no conocía U ni B, pero aquí estoy asumiendo que voy a hallar B. Pero depende de U. Y en este caso, para hallar U, hemos asumido de que esto lo hemos vuelto a cero. Sabemos que U' sobre U más P de X, estamos haciendo que necesariamente sea cero. Entonces, esto sea cero, ¿ya? Y de esta forma es una ecuación de variables separables, igual que en el factor de integración, que por ende me va a dar resultado, separando las variables. Esto es diferencial de U sobre U, diferencial de X, pero va a ser menos, entonces aquí nos quedaría que diferencial de U sobre U va a ser igual a menos P de X diferencial de X. Integrando, tendríamos, y simplificando nuestro factor de nuestra solución, tendríamos, esto va a ser logaritmo de U igual a esta integral. Despejando U, directamente me va a dar que U es igual a E a la menos integral de P de X diferencial de X. Como esta es una solución particular solamente para hallar U, no es de todo el problema, podemos descontar o no tomar en cuenta la constante. Entonces, pero aquí ya tendría U de X. U va a ser igual entonces a esta expresión. Y bueno, ya tenemos entonces B y ya tengo U. Si queremos reemplazar B, entonces aquí ahora sí B sería igual a la integral de Q de X sobre U. Como este está sobre, puede subir arriba con signo positivo por Q de X diferencial de X más una constante. Entonces, esta sería la solución finalmente de B, ¿no? De U y de B. Y bueno, habíamos partido de la solución que era igual, Y es igual a U por B. ¿Cuál sería nuestra solución final? Y va a ser igual a U por B. Esto por todo esto tendríamos que es E a la menos integral de P de X diferencial de X por la integral de E a la integral de P de X diferencial de X por Q de X diferencial de X más una constante. Y nuevamente tenemos la misma solución que hemos obtenido por el método de variación de parámetros, el método del factor integrante, y en este caso por el método de Bellman. Entonces llegamos a la misma solución. Entonces prácticamente es una fórmula que podemos aplicar también en la ecuación lineal de primer orden. Es bueno para que conozcamos los tres métodos porque estamos repasando el factor integrante. Este método también cuando veamos ecuaciones de orden superior se va a aplicar para hacer reducción de orden, ¿ya? Y obviamente el método de variación de parámetros también me va a poder resolver ecuaciones lineales, tanto de coeficientes constantes como de coeficientes variables. Ese método de variación de parámetros se va a ampliar simplemente a una ecuación de orden superior. Pues de esta forma estaríamos viendo los tres métodos de solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden.